Hola a todos. Pues bien, como ya dice el título claramente, hoy vamos a hablar de, en mi opinión, evidentemente siempre, por qué un Estado sano, moralmente sano, no como el Estado español actualmente, que está presidido por un sinvergüenza que se llama Pedro Sánchez y que con tal de estar en el poder, pues se ha asociado con todo lo peor de España. Y dentro de lo peor de España está la extrema izquierda española, que evidentemente es totalmente antisionista y con tintes incluso ya antisemitas, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo en antisionista, que es oficialmente la postura de la extrema izquierda española. Y Pedro Sánchez, como los necesita para seguir en el gobierno, pues evidentemente adopta las premisas de la extrema izquierda española y de la extrema derecha española en parte, porque hay una parte de la extrema derecha que no son socios de él, pero bueno, hay extrema derecha catalana como socios. Y dentro de la extrema derecha catalana supongo que habrá antisemitas también, auténticos, ¿no? Y entonces digamos que Pedro Sánchez, con tal de mantenerse el poder, pues bueno, pues mantiene unas tesis, ¿no? Igual que mantiene ahora que el independentismo fue un movimiento súper sano y que el 2017 no pasó nada, etcétera, etcétera. Todo porque entre sus muchos socios para mantenerse en el poder está también la extrema derecha catalana y representada por Esquerra Republicana y por Junts. Pues nada, entonces sí, porque Esquerra Republicana son unos reaccionarios también. Hacen política de reaccionarios, por lo tanto, por mucho que se llaman Esquerra, a mí un partido que es reaccionario en sus peticiones, porque no puede haber más reaccionario que ser separatista cuando eres el más rico de España, pues entonces, pues lo siento mucho por ellos, pero para mí son unos reaccionarios. Por mucho que se llamen Esquerra, son travestis. Están disfrazados de izquierda, pero no lo son. Y los otros sí que van a las claras, al menos. Extrema derecha catalana, lo ha sido siempre. Extrema derecha, racista y tal, lo han sido siempre. Y así lo expresan y así lo defienden, ¿no? Y lo veo lógico. Si lo son, lo son. Uno es lo que es, al final. Bueno, vamos a ir por las razones, digamos, del por qué si España fuera un Estado sano, como lo es, por ejemplo, como me demuestra ser Estados Unidos y otros muchos. Razones para, digamos, apoyar a Israel en su lucha por existir, porque al final eso es otro gran mito, es decir, Israel no está luchando contra los palestinos, no está luchando contra el mundo árabe, ni contra los musulmanes, ni nada, o sea, no está en contra de nadie, simplemente lucha por existir, o sea, por eso creo que también estaría muy bien que el mismo Israel y los mismos representantes de Israel dejen de decir que están combatiendo contra el mal, contra el terrorismo, contra Hamas, todas estas tonterías que les imponen, de hecho, desde fuera, ese relato, porque les perjudica, porque en realidad no es esto. En realidad lo que están haciendo es luchar por existir, por seguir teniendo un Estado que se llame Israel y hacer con él lo que les dé la gana, en libertad, ¿no? O sea, es decir, es simplemente una lucha existencial. Todo el rato, desde que nacieron, en el 47. Por lo tanto, yo creo que deberían de dejar de llamarse como una lucha contra el terrorismo, sino que es una lucha por existir, punto. Contra, pues, todos los que quieren destruirlo. Quiero decir, porque yo no he visto nunca que el Estado hebreo o el Estado judío, desde que existe, venga a Europa a matar a alguien de extrema derecha por antisemita. O sea, quiero decir, ellos van simplemente, siempre que han matado a alguien o se han defendido contra alguien, ha sido siempre en defensa propia y ha sido siempre como respuesta a un ataque previo. Quiero decir, eso es otra cosa que debería quedar muy clara ya al que digamos, se mete en esos temas, porque que yo sepa, Israel jamás ha atacado primero a alguien, nunca. Y el gran mito este de la Nakba y todo esto, también convendría aclararlo, es decir, Nakba, vamos a ver, fueron los árabes quienes atacaron desde el minuto 1, en el 47, el 48 creo que fue, al pequeño embrión este de Israel, y como los israelíes ganaron, pues como el ladrón se cree que todo el mundo es de su condición, porque el fanatismo este musulmán que está en el nido de todo el problema, como ellos siempre que ganan lo que hacen es exterminar a los, o sea, cuando ganan exterminan y hacen limpiezas étnicas, como hizo Turquía con los armenios, como han hecho los árabes en todos los sitios que han estado, el Estado Islámico, etcétera. Cuando ellos ganan a nivel estatal
y como está haciendo Irán, aunque sean chiíes es lo mismo, da igual, son musulmanes y tienen el fanatismo este. Claro, evidentemente cuando ganan lo que hacen es exterminar, tal cual, o sea, genocidar, expulsar. No hay que olvidar que todos los judíos que vivían en los países, digamos, menos, creo que hay un pequeño remanente en Marruecos, todos los demás países fueron expulsados, ¿vale? Expulsados, ¿vale? O sea que... En fin, eso que quede claro. Entonces, claro, como todo ladrón cree que todo el mundo es de su condición, se fueron por miedo. Y los que se quedaron ahí, que los hay, y muchos, se calcula que hay 2 millones de árabes en Israel, incluso algunos de confesión musulmana, claramente, no todos son cristianos, como otro gran mito que quieren hacer pasar la extrema izquierda. Pues nada, viven ahí tan felices y tan contentos y no tienen ningún tipo de problema. Es decir, o sea, se fueron por miedo a que les hicieran lo que ellos harían si pudieran. Que el 7 de octubre quedó más que demostrado que lo que harían si pudieran. Es decir, porque no tienen la fuerza suficiente de momento para hacerlo. En cuanto la tengan, lo harán. No le quepa la menor duda. Los expulsarán a todos, harán digamos, una razzia, etcétera, etcétera. Que es lo que solo saben hacer esto. No saben negociar ni saben pactar de otra manera. Los extremistas fanáticos. Que, por desgracia... pues los palestinos se han vuelto muy extremistas y muy fanáticos, es decir, es así. Yo tengo la teoría del 30%. Aquí, digamos, en Europa lo tuvimos la prueba también con Alemania nazi, es decir, hay un 30% de la población en todas las poblaciones, cojas España, Portugal, Francia, cualquier país del mundo que cojas, hay un 30% de la población que tiene tendencia al mal, tiene tendencia a la maldad y tiene tendencia al fanatismo, etcétera, etcétera. Llamarlo como queráis. Y ese 30% de la población, mientras, digamos, el 70% manda claramente sobre ellos y hay, digamos, un status quo, pues no se manifiestan o se manifiestan a nivel privado, ¿vale? Acaban matando a sus mujeres o acaban, en fin, acaban haciendo cualquier barbaridad, pero a nivel privado, a nivel pequeñito, ¿no? Pero digamos, si tú ese 30%, por desgracia, cogen el poder, como puede pasar en una gran crisis, en un momento de desbarajuste, etcétera, puede ser que se alcen con el poder y además con el beneplácito o el pasotismo o la impotencia del 70% que está por otras cosas, que está por sobrevivir o que está digamos, por otras, o simplemente en un acto de desesperación dejan subir a un Adolf Hitler de turno que coja liderazgo y que azuza ese 30% a coger el poder. Tienes un problema, tienes un país que se ha vuelto fanático, que se ha vuelto totalmente, digamos, extremista y que te la puede liar y que te la lía, ¿vale? Como pasó con la Alemania nazi, etcétera, etcétera, ¿no? Que después el sustracto del por qué Alemania hizo lo que hizo también es más profundo, etcétera. Ya sabemos que había la competencia con Inglaterra por la hegemonía mundial, etc., etc., pero, digamos, que al final lo que subió al poder fue un fanático total, un racista, en ese caso, o sea, un fanático racista, ¿vale? ¿Y qué pasa en los países árabes donde, por ejemplo, el fanatismo se ha alzado con el poder? Pues evidentemente lo que hacen es practican un racismo religioso, es decir, todo el que no sea de religión lo mato, lo expulso o lo someto, es decir, es así. Entonces, el que no entienda que jamás es fanatismo religioso puro y duro, aunque no se llame yihad, y que ahora mismo el Estado Islámico que tiene medio Siria, porque no están acabados, la gente dice que se ha acabado el Estado Islámico, no, o sea, se descabezó y se calmó bastante el tema, pero el fanatismo del Estado Islámico sigue estando en la zona también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú estás rodeado de semejantes enemigos, o sea, no puedes hacer otra cosa que defenderte y defenderte duramente, porque como muestres el más mínimo signo de debilidad, ya se vio el 7 de octubre, quedó muy claro lo que te van a hacer. Por lo tanto, digamos, el que todavía, a estas alturas de la película, después del 7 de octubre, dude que eso es una lucha existencial a muerte por seguir existiendo y que aún sea complaciente con el destino de una población que ha cedido al fanatismo, pues yo es que no lo entiendo. No lo entiendo, porque esto va mucho más allá que ser compasivo con... No. A mí no me engañéis, o sea, porque para ser compasivo hay miles de otros lugares del mundo donde es mucho peor que Palestina, pero muchísimo peor. Sudán del Sur,
Nadie habla de Sudán, jamás. No he oído nunca decir nadie de Sudán. Pues en Sudán están pasando atrocidades innombrables, ¿vale? En nombre del Islam, una vez más, porque también hay fanatismo, en nombre de un montón de cosas. Hay una guerra civil desde hace años y años, hay hambruna, hay gente, pero claro, como son negros, africanos y pobres, me imagino que eso no le interesa a nadie, ¿eh? Como no hay petrodólares, no hay qatares de por medio, no hay fanatismo religioso, pues a tope, digamos, no hay una razón, digamos, ni hay gente poniendo dinero para que ese fanatismo religioso se haga notar, o sea, lo hay, pero en plan pobre. Entonces, claro, aquí pues el foco sobre Sudán no se pone. Es que, claro, es que hay que pensar y hay que reflexionar y hay que ser un poquito asertivo cuando uno reflexiona y ver realmente por qué interesa tanto ese conflicto. Interesa simplemente porque hay mucho petrodólar de por medio, hay muchos intereses y hay árabes muy ricos que pagan muchísimo dinero para que siga habiendo ese conflicto eternamente hasta que gane el fanatismo religioso, el racismo religioso. Es decir, es así, no hay otra, es decir, no tiene ninguna otra razón de ser, porque vamos a ver, otra vez más, los números, vamos a ver, estamos hablando de que si Israel triunfara y por fin pudiera existir en paz, un Estado judío de 7 o 8 millones de personas, ¿vale? Versus 30 o 40 estados que son de confesión musulmanas, con 1.200 millones de musulmanes en el mundo, y un pequeño Estado judío molesta. O sea, tanto molesta. O sea, es decir, no tiene derecho a existir. Y luego me dirán, ya, pero porque es artificial, porque esto no puede ser, después de 2000 años, tú no puedes reclamar una tierra aunque hubiese sido de tus antepasados, no la puedes reclamar, es artificial, eso es totalmente injusto, ahí ya se había apoderado de esa tierra otra gente, y tú... No, vamos a ver, no seas tan hipócrita al que dice esto. ¿Dónde vives? No, es que yo vivo en Estados Unidos. Pues macho, más artificial que Estados Unidos no hay. ¿Cómo Estados Unidos se estableció en Estados Unidos? ¿Por qué ahora mismo Estados Unidos es como es? Es decir, comandada normalmente por blancos de origen inglés, ¿vale? O anglosajona. ¿Por qué? Pues porque expulsaron, ¿vale? Mataron y cometieron un genocidio con los indios americanos nativos, ¿vale? Así que no me vengas con tonterías. Y si vamos por Argentina, México, tal, cual, casi más de lo mismo, aunque en menor medida. Si vamos en Canadá, exactamente lo mismo. Si vamos a Australia, ya ni te cuento, más artificial que Australia, macho. O sea, quiero decir, ¿qué razón de ser tienen los australianos por existir? O sea, ¿qué razón ética y moral tienen? Ninguna. Lo mismo, se impusieron a base de expulsar, de genocidar, etcétera, etcétera. La misma España. O sea, la misma España, tan hipócrita que es la extrema derecha, la extrema izquierda española. Es decir, vamos a ver, España existe como tal y hay una unidad más o menos étnica y hay una unidad religiosa y hay una unidad, digamos, más o menos, aunque maltrecha por culpa de Cataluña y el País Vasco y sus peculiaridades, porque expulsaron a los árabes, a los omeyas. O sea, es decir, ¿dónde vamos con tanta hipocresía? ¿Dónde vamos con tanta hipocresía? O sea, ¿me lo vas a decir a mí? O sea, es decir, yo si fuera israelí les diría, a mí me vas a decir que soy un Estado colono, artificial y tal y cual, cuando tú, para poder existir y reafirmarte como Estado, tuviste que expulsar probablemente a miles y miles y miles de árabes, bueno, y judíos, de paso también, etcétera, etcétera, para poder hacer una unidad territorial con una cierta, digamos, homogeneidad. Es decir, o sea, que tú me vas a hablar a mí de no expulsar, de limpiezas étnicas y tal. ¿Tú? ¿En serio? O sea, quiero decir, o sea, no, si el mundo no fuera tan hipócrita y la gente tuviera memoria histórica y un poquito de educación, se les caería la cara de vergüenza de decir según qué cosas. De vergüenza se les caería la cara. Porque, vamos, o sea, decir que Israel es un Estado colono y que quieren hacer una limpieza étnica y todo eso decirlo con toda la paparra y con todo esto, olvidando tus pecados originales de nacimiento como Estado, es decir, es bastante vergonzoso. O sea, es decir, cállate la boca. Es para decirle, cállate la boca, anda. Cállate la boca porque, macho, estás sucio. O sea, es decir, o sea, que vamos, o sea, es absolutamente inadmisible, ¿no? Ese tipo de argumento, ¿no? Porque ya le digo, no hay ningún Estado que no sea artificial o artificioso, en realidad. Ninguno. Es decir, todos los Estados se han establecido con una cierta homogeneidad étnica o religiosa o ambas cosas
a base de sangre y dolor. Y a base de limpiezas étnicas. Así de claro. O sea, no hay ningún estado actualmente en el mundo que tenga más o menos una homogeneidad, y que no hablemos de estados de americanos, o que no hablemos de Australia, digamos, que no haya alcanzado esa homogeneidad y esa más o menos estabilidad a base de limpieza étnica. No hay ninguno, cero. No existe esto. O sea, China es también un estado genocida y que ha hecho limpiezas étnicas. Si no, tampoco tendría esa unidad territorial. O sea, todos, absolutamente todos se deben de limpiar la boca y deben de callarse. Porque no existe esto. Si tú quieres tener un estado medianamente estable, medianamente cohesionado y medianamente en paz, tiene que haber una homogeneidad étnica y religiosa. Si no, simplemente no existe ese estado. No puede existir. O sea, es decir, no, es así. O sea, es decir, tú no puedes tener enemigos internos. No puedes tener enemigos internos. Mira España cómo está. Todo por dos pequeñas regiones que son rebeldes. Es decir, y dentro de esas regiones una minoría en el fondo rebelde, porque tampoco son mayoría los rebeldes. Y ya tienes unos problemones impresionantes. O sea, tú imagínate cómo puedes convivir con enemigos jurados que quieren tu destrucción. Es imposible convivir, es imposible. O sea, dejaros de ni solución de dos estados, ni nada. Tiene que haber uno de los dos, debe vencer. Es triste, pero es así. Y el día que uno de los dos venza, habrá una paz en la región. Una paz duradera. Es así. Punto. Es decir, o los árabes vuelven a sus países de origen, es decir, de donde son originarios, porque no existió jamás ninguna entidad que se llamara Palestina, nunca, ni ningún estado palestino como tal. Eso es otra gran mentira de la extrema derecha y extrema izquierda europea, una gran mentira histórica. Jamás ha existido nada parecido. Es ahora que quieren existir, pero en contraposición de los que se quieren construir. Es decir, si no, jamás existió esto, nunca. O sea, los colonos israelíes no se han establecido en un estado que se llama Palestina, no. Que había gente, sí. Que esta gente no soportó la presencia de aquellos y les declararon la guerra casi desde el minuto cero y al final la perdieron y tuvieron que irse, sí. Pero que ellos se instalaron sobre un estado ya, nación establecido que se llamara Palestina, no. O sea, es decir, tú te puedes hacer llamar palestino si quieres, pero no tenías un estado. O sea que basta de mentiras, basta de tonterías y basta de historias, ¿vale? En ese aspecto también histórico. Luego también, es que esto de colono y tal, si vamos sin hipocresía, lo siento mucho, pero nosotros también tenemos colonias árabes musulmanas en Europa. Porque son colonias, son colonos. Tal y como se comportan, muchos de ellos son colonos. Porque si tú vives en una especie de autarquía religiosa, una autarquía moral, ética, donde tú no dejas traspasar, es más, quieres imponer tus costumbres y tus, digamos, éticas morales al que te acoge, pues, perdona que te diga, te estás comportando como un colono. Y además se está viendo en Francia, se está viendo en Bélgica, hay varios que están colonizados. Lo siento mucho, pero sois colonos. Los que realmente no se integran y no quieren, digamos, europeizarse, porque, vamos a ver, el esfuerzo de integrarse lo hace el que viene, no el que recibe, lo siento mucho. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para recibirte. Tú tienes que hacer el esfuerzo de adaptarte a mí, que soy el que te recibe. Así funciona la educación básica, la ética y la moral básica y normal y corriente, el ABC, vamos, de cualquier relación, funciona así. Si yo voy a tu país, yo soy el que me adapto a ti. O sea, si yo voy a tu país y tú me dices que me tengo que descalzar para entrar a una mezquita, yo me descalzo. Si tú me dices que mi mujer se tiene que poner un velo y tiene que ir con falda larga, pues lo hago. Si me dices que... ¿Pero por qué? Porque estoy en tu país. Y soy el invitado. Y como soy el invitado, tengo que ceder y tengo que adaptarme yo a ti, no tú a mí. Entonces, cuando tú vienes aquí, lo mismo. O sea, tú te tienes que adaptar a mí, no yo a ti. Entonces, claro, hasta que las cosas no queden claras también en ese aspecto, tenemos colonos aquí, básicamente. Técnicamente tenemos colonos. Entonces, si hay que expulsar a los colonos israelíes porque son colonos, pues también hay que expulsar a los musulmanes que son colonos de Europa. Claro, es que si vamos por ahí, podemos entrar en una serie de conflictos y en una serie de historias que son interminables. Es decir, aquí o se ponen las cosas claras y se utilizan las palabras justas y se analizan las cosas con razones de justicia, o aquí nunca saldremos de esta.
Nunca saldremos de esta. Y recuerdo una vez más, los que me escucháis muy a menudo, ya sabéis que ese argumento lo he utilizado muchas veces y seguiré utilizando las veces que haga falta, millones de veces si hace falta. A los nazis, a los fanáticos, no se les derrota con palabritas y con pactos como hace el Pedro Sánchez y con chorradas. Se les derrota, o bien políticamente y si hace falta violentamente, es decir, se les derrota, no se pacta, se derrota al fanatismo. Tú con un fanático no puedes discutir. No hay nada que hablar con un fanático porque es que no te va a escuchar. Él está totalmente convencido de que está en la parte del bien y en la parte de los que hacen las cosas. Así que es normal que el Estado de Israel, ante el fanatismo demostrado por sus adversarios, no esté por pactos, ni por hablar, ni por chorradas. Está por lo que está, a sobrevivir, y si hace falta eliminar físicamente a tu adversario, pues se elimina. Igual que él te eliminaría a ti, ojo, O sea, es decir, estamos en estas, no estamos en un problema metafísico que se pueda resolver con pactos, con hablar y tal y cual, no estamos. Ojalá lo estuviéramos en estas, ¿no? Ojalá estuviéramos en estas. Entonces, claro, mi conclusión es la siguiente, ¿no? O sea, es decir, si tú, digamos, eres un Estado ahora mismo, nación, moralmente, éticamente limpio y digamos, justo, y que quiere establecer algo de justicia, el caso israelí para mí es un caso de justicia. Es decir, si ellos quieren existir, ¿por qué no van a existir? Son tan artificial como cualquier otro Estado en todo caso, y tan colono como lo fueron los americanos en su día, los europeos en América en su día, o los europeos en Australia en su día. Es decir, ¿por qué ellos no y tú sí? Digamos, una vez que hemos cruzado tantas líneas morales y éticas en el mundo, esos últimos 500, 600 años, ¿qué les impide moralmente a ellos querer existir como Estado-nación y querer recuperar las tierras ancestrales de sus antepasados? Nada. Éticamente, moralmente no hay nada que le puedas reprochar. Nada, absolutamente nada. Solamente les puedes pedir que sean los menos crueles posible, que intenten respetar a los que por lo menos no son fanáticos, etcétera, etcétera, que eso me parece muy bien, y me parece que lo hacen o lo intentan hacer, de hecho, pero no les puedes pedir nada más. No les puedes poner límites. Es injusto, es totalmente moralmente reprochable intentar poner límites a la existencia de Israel, diciéndoles que no pueden defenderse, por ejemplo, como dice el Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez el felón, el traidor. Como dice ese tío, es decir, está pidiendo un imposible, y sabes que estás pidiendo un imposible. O sea, tú no te puedes defender de alguien que te quiere matar con palabras. Esto jamás ha funcionado. Ya puedes suplicar lo que quieras. Si el otro tiene un arma y tú no, si él ha decidido acabar con tu vida, va a acabar con tu vida. Ya puedes suplicar, ya puedes decir que tienes niños, que eres padre, que eres madre. Te va a matar. Por lo tanto, digamos, pedirle que dejen las armas y que hablen es de falso, es de hipócrita y es de mala persona. De mala persona, realmente. O sea, la extrema izquierda española es mala, pero mala a más no poder. O sea, es decir, es falsa, mala, hipócrita, todos los adjetivos que podáis inventar. Es decir, es realmente de mala persona. Y teniendo el pasado que tienes, porque si hablas de español y tal, ahora mismo tengo en la cabeza a la señora Díaz, que es la peor de todas, junto con la Montero, el Pablo Iglesias y todo esta, digamos, trope. Si tú ahora mismo hablas español y vives en un país más o menos en paz y cohesionado, etcétera, etcétera, y puedes hacerte la chula y puedes hacerte todo lo que haces, es porque en su día expulsaste y derrotaste al Islam fanático, al musulmán fanático, y expulsaste a los árabes. Si no, no estarías hablando ni haciéndote la chula. Estarías con un velo, un burka y calladita y a cocinar. ¿Me entiendes? Así que menos lobos, menos pedir imposibles a los demás y calladitos y calladitas estáis mucho más guapos, de verdad os lo digo, sobre todo en este tema. O sea, quiero decir, de verdad que calladitos y calladitas y estudiando libros y estudiando un poquito la historia, en vez de hablar, estaríais pero guapísimos y guapísimas, ya te lo digo yo, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Hasta la próxima, como digo siempre, cuidaros mucho y agradecer el puñadito más de suscriptores que os habéis apuntado a esta locura de ir en contracorriente de ese canal, ¿no? Que no es nada clickbait, ni no es nada...
hago todo lo contrario de lo que tengo que hacer, me parece, para triunfar en YouTube, pero aún y así, pues la verdad es que me agrada mucho que haya gente pues que tenga esa autenticidad, ¿no? De intentar oír cosas que no van que no van con la única y exclusiva, digamos, idea de hacer suscriptores y de triunfar y de que me visione un montón de gente y tal y cual, sino que va con la idea de intentar, al menos en mi humilde opinión y dando mis humildes opiniones personales, esclarecer un poquito, filosofar un poquito, pensar un poquito de forma autónoma, ¿no? De forma autónoma, de forma libre. Y lo más, yo diría contracorriente, porque contracorriente también es algo aburrido y algo un poco estúpido, ¿no? Sino intentar de verdad, auténticamente, pensar de forma autónoma, ¿no? Al menos pensar. Bueno, pues nada, un saludo a todos, como os digo siempre, y hasta la próxima y cuidaros mucho. Chao, chao.